No. Hola, bienvenidos a una nueva entrevista de Quit, el canal cultural de Jenny, el Ateneo. Soy Fabiana Gerard y estoy conversando con Charlie López sobre su nuevo libro, De dónde vienen las frases y palabras de nuestro lenguaje cotidiano, de la editorial Aguilar. Placer enorme saludarte, Charlie, ¿cómo estás? Un gusto, Fabiana, y gracias por ayudarme a difundir este nuevo libro. Bueno, quiero contarles a quienes se suman que Charlie López es docente, escritor, historiador, estudió en la Universidad de Buenos Aires, realizó una maestría en el Centro de Estudios del Lenguaje Aplicado de la Universidad de Reading de Inglaterra y es consultor psicológico. Escribió varios libros, entre ellos voy a nombrar Detrás de las Palabras, y por allá en Sudamericana en el 93, ¿no? Y Somos lo que decimos, el año pasado, también por Aguilar, que podemos decir que de donde vienen, de alguna manera, toma la posta, ¿no? De somos lo que decimos. Sí, de alguna manera sí. Es cierto, el primero sobre este género fue por el 93 con Sudamericana. Después hubo uno en el 2004 o 2005 que fue con Aguilar, que se llamó En una palabra. Y Ujú. sí, y ahora toma la posta de Somos lo que decimos, tal en el sentido de que son 250 dichos con sus historias, con sus orígenes, pero tal vez lo más transgresor de este libro, algo que se consultó y se habló antes de largarnos con esto, es que tiene un apéndice atrás con el Sí. origen de las mal llamadas malas palabras, vamos a decirlo así. La palabra está dicha de la manera más vulgar, como las usamos nosotros en determinados contextos y situaciones, pero está explicado con toda la altura que pude y académicamente si la situación me lo permite. Sí, Charlie, bueno, de hecho, de eso aclaras ahí en el prólogo, ¿no? Sobre las malas palabras, y eso me hizo recordar a esa vieja conferencia del 2004 del negro Fontana Rosa, ¿no? En el discurso del Congreso de la Lengua Española, eligiendo las malas palabras, ¿no? Pensando bueno, que está en nuestro lenguaje cotidiano y que de alguna manera nos define. ¿Cuál es tu vínculo, ¿no? Con aquellas malas palabras? Bueno, las malas palabras, como dijo Fontana Rosa, no son malas porque ninguna palabra le pegó a otra. Lo que pasa es que las malas palabras son obscenas. Con eso yo quiero decir que la mala palabra despierta en el interlocutor situaciones que tal vez quiera ignorar, despierta pasiones prohibidas, despierta imágenes que no se permite, y es ahí cuando la mala palabra genera lo que genera. En consecuencia, las palabras no tienen, digamos, la culpa. De hecho, si nos insultan en otro idioma, nosotros, si alguien me dijera la cosa más terrible en alemán, hasta yo lo saludaría, porque no despierta en mí absolutamente nada. O sea que es el otro el que complementa, como por ejemplo, bueno, hay distintas opiniones sobre lo que es la escritura, ¿no? Yo pienso que la escritura se complementa con la lectura. Bueno, acá la mala palabra se complementa con lo que tiene el otro individuo en la cabeza que la hace ofensiva. Esa es y aparte, ojo, que cuando la empezamos a usar con demasiada recurrencia, la mala palabra pierde virulencia, valga la rima, pierde virulencia. Y tanto es así que ya hay palabras que fueron terribles en otras épocas y que ahora ya prácticamente no lo son. Totalmente. De hecho, vos en el prólogo decís, ¿no? Que a mí me llamó la atención y que me parece que está bueno traerlo, que es una temática, que es un tema que te interesa. De hecho, hace muchos años que venís investigando sobre las palabras, el origen de las palabras, lo que tiene que ver con nuestro entorno sociológico y todo, ¿no? Porque obviamente nos definen, como bien decías en tu libro anterior, y que de alguna manera continúa en este, porque descubrir las palabras y su origen nos definen. Pero digo que no lo abordabas, lo de las, entre comillas, malas palabras hasta por cierta vergüenza o decoro, Sí, utilizás esas sí, palabras. sí. Es que eso es así. A mí, yo no soy un individuo que utiliza muchas malas palabras
mi vocabulario cotidiano. No. Será porque en mi casa, cuando era chico, no se usaban muchas malas palabras, eran malas palabras menores. Y me cuesta mucho decirlas en público. Ahora, ¿qué pasa? Con la salida de este libro me han hecho notas en distintos medios y en algunos de ellos, vamos a decir, comunicadores, vamos a decirlo, muy mal hablados, como Jorge Lanata, me hizo una nota hace 2 semanas, algo así, y claro, fue con todo él, con las más prohibidas. Y, Claro. y ahí también me di cuenta que se cumplía, a pesar que ya lo moderé, ¿no? Que se cumplía lo que yo mismo decía ahí, que cuando en 2 o 3 programas empecé a hablar en público de ciertas palabras tabú, bueno, ya no me parecieron tan graves, pero igualmente creo que por respeto al otro, por lo que puede significar al otro, hay que evitarlas justamente para no ofender. Claro, bueno, y en el libro también ahí está como dividido, ¿no? Es como la segunda parte, hay como un cartelito con una advertencia diciendo que viene esto, las palabras recomendadas para mayores de 18 o en tal caso, bueno, como compartirlo, si tiene como el visto bueno de que lo ve. También está ese cuidado hacia eso, pero es muy interesante lo que pasa con esas palabras. Pero antes de indagar en eso, Charlie, te quería preguntar, ¿cómo aparece, ¿no? este recorrido? ¿Cómo surge esta búsqueda? Porque realmente haces un trabajo de investigador, porque hay todo un rastreo de historias, de que vienen muy de atrás y de cómo se fueron transformando el significado de esas palabras, ¿no? Digo, de todas en En, general. en realidad es cierto, eso es así, Fabiana. Esto es un trabajo de investigación y redacción. Si alguien dice, ¿pero en qué consiste lo que vos haces? Primero en recopilar, en este caso, dichos típicos o conocidos. A ver, vamos a ver así, todos lo sabemos, el vocabulario se divide en 2 grandes grupos, el activo y el pasivo. El activo es el que usamos, el pasivo es el que reconocemos cuando otro lo usa. Cuando la palabra es parte del vocabulario activo, no tenemos problema. Y cuando es pasivo, no la usamos, pero si la abuela, por ejemplo, dice qué plato, sabemos que se está refiriendo a algo gracioso. Entonces, mi trabajo hace mucho tiempo, años, consistió en hacer, por ejemplo, en el caso de los dichos, hacer listas. Y listas, Ujú. escuchar con mucha atención. De hecho, lo sigo haciendo, escucho algo, va y lo anoto, lo meto en el teléfono. Entonces, después tratar de ver si había una historia, porque a lo mejor hay un dicho y no sabemos la historia. Viste, si vamos a Sócrates, solo sé que no sé nada, eso es lo que te pasa cuando vos empezás a investigar. Cuando vos empezás a estudiar, te das cuenta que hay tanto, pero tanto, pero tanto, pero tanto, que lo que vos sabés es insignificante. Por eso, a Ujú. veces, cuando me preguntan, yo tengo que decir, bueno, están las que sé, están las que no sé. Están los dichos que conozco y los que no conozco. Y además, ocurre que a veces hay historias o hay palabras o frases que no tienen historias divertidas. O sea, uno querría que fuesen interesantes como tantas las tienen, pero hay otras que no. Entonces yo trato de ir a las que tienen un respaldo histórico o tienen algo que ver con lo que somos nosotros, porque al final el tema es así. Hay dichos que tienen, por decir algo, 2000 años de antigüedad. 2000 años de antigüedad. ¿Y cómo es que llegan a nosotros? Porque las situaciones son las mismas, cambiaron de forma. Entonces, si vos, te tiro un ejemplo. Medioevo resultaba muy difícil lograr el color celeste que se necesitaba para pintar los cielos rasos de las catedrales y los cuadros que ordenaban los clérigos y los nobles y los ricos. Ese celeste que se necesitaba se hacía a partir del lápiz lazuli, que se traía de Oriente, se mezclaba con blanco. Entonces, cuando un artista pasaba un presupuesto, tenía que ver cuánto de celeste iba a usar. Imagínate un cielo raso de una catedral. Claro. Cuando se lo pasaba al obispo o al señor que había ordenado el cuadro, le decía
le decía, bueno, es tanto, y el hombre le decía, pero ¿cómo puede ser? Y ahí sale, al que quiera celeste, que le cueste. Es Ahora, fantástico, claro. la frase está vigente, pero ya no se aplica más a los cielos rasos, sino que si vos decís, bueno, mirá, yo quiero que le gusta algún tipo de comida o quiero comer rabas, la vas a tener que pagar lo que vale, y se le aplica el mismo dicho. Entonces, se hace una lista, se investiga, se rescatan historias, ven si se aplican digamos, a los lectores, al que va apuntado eso, y se redacta, en el caso mío, de la manera, o por lo menos eso intento más, a ver cómo decirlo, más amable posible. Sí. Sabiendo que estamos en una época en que la gente quiere saber lo justo y quiere ir al grano. Hay cosas que podría haber escrito 5 carillas y yo sé que no las iban a leer porque, algunos la iban a leer, pero son los menos. Entonces lo hago lo más resumido posible, pero te meto el bichito de investigar más si es que te interesa el tema. O sea, a mí me pasa algo muy, muy curioso, me pasó con los dos libros y sobre todo con este, el último, de dónde vienen, que lo tengo todo marcado, vos ves acá todos los marcas que Sí, hay, lo veo, lo veo. está todo marcado. Es que es un libro como para compartir, uno lo lee y lo puedes sacar en una reunión con amigos y ver de dónde viene tal palabra o compartirlo con tu hijo, compartirlo con tus padres, digamos, palabras que, bueno, como decíamos al comienzo, que usaba mi abuela, que usa mi mamá o mi papá, y que también usa mi hijo a veces, ¿no? Quizás con otra connotación. Entonces, digo, es un libro realmente que sirve para compartir y que se puede abrir en cualquier página y descubrir esto, y como bien decís, Charlie, en tal caso, investigar un poco más si queremos indagar, ¿no? Poner ahí la compu e indagar un poquito más. Y pensaba ahora que vos decías, pues celeste, ¿no? Cueste lo que cueste, digamos, las facturas, ahora podemos decir que es celeste las facturas, comprar facturas, ¿no? Carísimas. Y pensaba ahí en las bolas de fraile que vos hablás, de los vigilantes y los cañoncitos, ¿no? El origen de esas palabras. Claro, claro, porque este, eso es realmente un tema re interesante, porque aparece por allá por el año 1920, cuando, un poquito antes en realidad fue, no, eso fue un poquito antes, cuando se armó el sindicato de panaderos, que fue fundado por 2 italianos anarquistas. ¿Y qué pasó? Inmediatamente después que ellos armaron el sindicato de panaderos, hubo una gran represión por manifestaciones y una huelga de 10 días aproximadamente. O sea, vino la huelga, vino la represión y, bueno, consiguieron algunos beneficios los panaderos porque trabajaban los 7 días. Aparte, el pan no se hacía como ahora, ¿no? Que hay productos que les permiten, digamos, que la levadura trabaje más rápido, etcétera. Se levantaban los panaderos a las 3 de la mañana, no tenían ni sábado ni domingo, era terrible. Bueno, consiguen cosas. ¿Y qué ocurre? Los panaderos se vengan un poco de las autoridades, y es ahí cuando le cambian el nombre a algunas facturas, y es ahí cuando aparecen los vigilantes, los cañoncitos, se burlan del clero y a las berlinesas las llaman bolas de fraile, luego suspiros de monja. Sí, es todo una gran burla, que a los cornetos, que así se llamaban únicamente, le ponen sacramentos. Y como vos decís, Fabiana, pasa algo muy particular. Yo debo reconocer que yo lo descubrí a partir de lo que me cuentan los lectores en Instagram, que no sé, no sé si ese es el momento, si le queremos dejar a los lectores en Sí, Instagram. sí, de hecho Eh, yo quería eh, recomendarlo porque me parece que es fascinante. ¿Querés decir tu cuenta de Instagram? sí, es Charlie con I latina y E de Baristo. Charlie López con Z, ¿no? Charlie López, ok. Bueno, entonces, ahí la gente escribe, pone comentarios y dice que lo que vos dijiste. Yo he tenido varios que yo lo leo con mi hijo, otros que dicen yo los domingos. Me causó gracia un señor que una vez así, de una forma muy simpática, me dijo que a veces forzaba situaciones
para que apareciera un dicho y él pudiera contar el significado, la historia. Claro, hay uno que está en uno de estos dos libros, porque a mí se me confunde, porque este es mi quinto libro en realidad sobre Sí, sí, este sí, tema, sí. y a veces debo reconocer que no me acuerdo qué está en qué libro, ¿no? Pero este era el caso de un señor que decía que él a propósito había dicho, usó una expresión un poquito vieja, que se había desternillado de la risa, ¿no? Mm. Entonces inmediatamente apareció alguien que le dijo destornillado y él dijo, no, bueno, hagamos una apuesta, juguemos. Y claro, él la sabía la historia, porque por una cuestión fonética y de facilidad, de comodidad lingüística, uno tiende a decir destornillado de la risa porque le da la idea que algo se desatornilla de tanto reírse, pero en realidad habla de las ternillas, que es un cartílago que tenemos por acá, que supuestamente y exageradamente se podría romper si nos reímos de manera exagerada. Por eso se dice desternillado, porque los dichos también van cambiando, porque esencialmente se transmiten de boca en boca. Es decir, Claro. no suele haber un manual, a ver, salvo los especializados como esto, ¿no? De dichos. Fueron pasando de los bisabuelos a los abuelos, a los hijos, y de Acá en la hecho Real yo, Academia no tiene nada que ver. claro, y aparte vos viste cómo es, Fabiana, que la Real Academia es, digamos, es prescriptiva. Te dice cómo tenés que hablar, pero la gente tiene la libertad de hablar como quiere. Así que ellos por eso se tienen que sentar de vez en cuando y agregar cosas al Claro. diccionario. Claro, y modificar y adaptarlas de acuerdo a la gente, porque bueno, hablemos, el lenguaje es un ente vivo, ¿no? El lenguaje es vivo, está vivo. El lenguaje está vivo, está cambiando. Yo debo reconocer que en una época, cuando estaba en la escuela secundaria, yo descubrí la literatura en cuarto año de la escuela secundaria. Y me fui enamorando de la literatura. No sé, me pareció maravillosa. Creo que muchos chicos no les gusta porque no la conocen, Ujú. porque ahora no está de moda ser romántico y leerlo a Becker. Y yo sí me enamoré de eso, me gustó mucho, pero en ese momento hubiera querido, yo lo recuerdo, que el lenguaje no cambiara. Después me costó mucho entender que el lenguaje cambiaba y que sigue cambiando. Y todos los que tenemos cierta edad reaccionamos ante eso, reaccionamos. Pero si uno lee la declaración de Romeo a Julieta, se va a dar cuenta que ya en nuestra época era algo inaceptable porque las chicas tampoco pueden esperar tanto. Ujú. Entonces, cambió el idioma y sigue cambiando y los que ya lo hicimos propio como que reaccionamos ante eso, pero lo tenemos que comprender. Por eso yo trabajo con gente joven y me entero de frases que son algunas hasta inaceptables, no sé qué se puede decir en esta entrevista o no se puede decir, pero por decir una, me hacen la Sí, segunda. Yo sí. digo, ¿qué es? ¿Qué haces la segunda? Y me hacen la segunda significa me bancás. Pero ya me Claro. bancás, ya es nueva respecto de mis padres, que tampoco decían eso. Y fíjate, Fabiana, si me permitís la ligera transgresión procas de los chicos de ahora que dicen con una liviandad terrible para usar como sinónimo de fiaca, te dice, me da paja. Y Sí. vos decís, y yo digo, ¿qué está diciendo me da paja? Claro, está asociado con la masturbación, obviamente. Y a su vez, la palabra paja no tiene nada de malo porque la asociaron con el movimiento de la mano del agricultor que separaba el grano de lo que era la paja que no le servía. Y ahí, entonces uno se mete en ese mundo, o por lo menos yo, me meto en Sí, sí, ese no, es mundo, fascinante. y esa es la palabra, y me meto en ese mundo y cuando, a ver, hago charlas, voy relacionando una con la otra, a veces me mata porque yo hice varias charlas en el Tortoni, ¿no? Y en una de ellas había una nena de 11 años, me dijeron luego, y bueno, no digo cosas terribles, pero no sé, ahí eso me siento inhibido. Pero vos fíjate cuando vos, esto está en este libro, remitís a alguien aparato genital de su madre, ¿no es Mm. cierto? Una de las frases
tabú, que está en el libro. Y uno lo dice con una liviandad terrible, pero ¿sabes qué se está haciendo? Se está ninguneando a una persona, se le está diciendo de ahí nunca tendrías que haber salido. Entonces, no tendrías que haber nacido, es nada más ni nada menos que eso. Y somos nosotros los que le dimos la connotación de vocabulario soez o tabú, o sea, palabra que no se debería decir, palabra que dicho sea de paso, viene de las islas de la Polinesia, cuando llegó el capitán Cook, allá vio que había cosas que no se podían tocar y cosas que no se podían decir, y a eso lo llamaban tabú. Entonces ahí aparece la palabra tabú. Entonces, y después uno empieza a ver los sinónimos vulgares de vagina. Vagina es funda, vaina. Funda, vaina. ¿Y por qué? Y porque se mete algo adentro, o por lo menos ese fue el concepto con que lo crearon. O sea, amiguémonos con el lenguaje, nadie nos obliga a usarlas, pero tampoco nos sintamos tan afectados. Fíjate el término, hablando siempre del apéndice de palabras prohibidas, entre comillas, porque en ese apéndice hay algunas que no son prohibidas, como fornicar. Fornicar. Sí. Bueno, ¿por qué se dice fornicar? Porque en las épocas en la antigua Roma se le llamaba fornix a los techos abovedados de los puentes donde se ejercía la prostitución. De fornix, que eran abovedados, así sale fornicar. Y de pronto, por decirlo así, si vamos dentro de la misma temática, vos cambiame cuando guste, porque yo capaz que te empiezo a hacer una charla de No, pero es que está muy, muy interesante lo que me decís. Yo lo que te quería llevar era porque, por otro lado, Charlie, también que me parece muy, muy piola, porque uno cuando te ve, inevitablemente también piensa en Yes, ¿no? En ese espacio maravilloso de tu enseñanza con el inglés. Y justamente en el libro también se da esa comunión del castellano con el inglés y cómo fuimos adaptando y cómo hay palabras que las hicimos propias para distintos. Y pienso, no sé, en cosas como hacer lobby o taxi boy o muchas palabras que hoy también están como muy, muy, muy adaptadas, ¿no? a nuestro lenguaje. Claro, por ejemplo, como vos decís, primero que como para ir cerrando por ese lado, hay una cantidad de palabras sexuales que vienen del inglés y que ahí explico lo que realmente significan porque se usan en inglés. Creo que la última parte del apéndice. Pero sí, hay muchísimas palabras. A ver, yo también en un momento sentí que el idioma debía mantenerse lo más puro posible. Hasta que empecé a investigar y me di cuenta que no sé posible. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser posible mantener un idioma puro si los árabes estuvieron casi 8 siglos en la península ibérica? Entonces ahí, si nosotros decimos bar con una naturalidad total y se refiere a la barra que había en los antiguos, digamos, locales donde se expendía bebida alcohólica, y de esa barra viene bar o lobby, como vos decís, que era... ¿Lobby qué es lobby? Uno dice, te espero en la recepción, te espero en el lobby del hotel. Bueno, ¿y por qué se dice hacer lobby como forma de hacer presión sobre las autoridades para conseguir ciertas concesiones? Bueno, porque allá por el siglo XVIII era bastante común que algunos ciudadanos que tenían acceso al lobby, al hall central de la Cámara de los Comunes, en Londres, los esperaran ahí para decirle, bueno, tienen que sacar una ley para esto, una ley. Hacían lobby porque justamente ese es el lugar donde ejercían ese tipo de presión. Si vamos a la palabra, es una palabra que está un poquito yendo por ese lado, ¿no? Sulky. El sulky, viste, que es un carruaje de 2 ruedas que se usa en el campo. Los chicos capaz que no, yo estaba capaz que un poquito más cerca del campo que muchos chicos que viven en la ciudad. Sí, o con sulky. Las vacaciones, viste que está la propuesta de viajar en sulky. Tal cual. Fíjate cómo se escribe sulky, con K y con Y. Esa palabra de nuestro campo no tiene nada. Vamos a escribir sulky así. Porque la palabra es inglesa y se pronuncia sulky.
¿Y sabe qué quiere decir retraído, introvertido? ¿Cómo le pusieron ese nombre? Porque los primeros que venían de Estados Unidos tenían un solo asiento y se tendía a creer que quien compraba un carro o un carruaje de un solo asiento no era demasiado sociable y por eso se lo llamó de esa manera. O sea que vos fijate cómo se va mezclando todo con Excelente, todo. claro, excelente. Y pienso en una que se usa mucho, que es el touch and go, ¿no? Bueno, el touch and go, la verdad que el touch and go se usa, pero acá no se lo usa como debería ser en inglés. En inglés, algo touch and go significa peligroso. Claro, es como si es una bomba, yo qué sé, apreté el gatillo y salí corriendo, eso es touch and go. Y acá se lo relacionó con una relación sentimental barra sexual intrascendente y sin derivados ni consecuencias de ningún tipo posteriores. Medio Moria Kazan fue la que empezó a jugar con esos términos, pero otra para relaciones sexuales casi efímeras que se usa acá y se usa en España es el quickie. Lo que sí que yo le escuché en España decir un kiki, le decían, un kiki, porque lo escribían con Q. Bueno, en inglés también se escribe con Q, pero el quickie es justamente una relación sexual cortísima, a veces por falta de tiempo y también por la peligrosidad del entorno en que se la lleva a cabo. Hay otra palabra que, bueno, que también está incluida. La verdad es la cantidad de frases y de cosas que usamos cotidianamente, ¿no? Pero bueno, uno dice en los recitales y es algo como parte ya de una ceremonia, que es hacer pogo, ¿no? Hago pogo. También esa tiene como una historia que es interesante. El pogo es un baile, yo acá justamente tengo el nombre exacto, creo porque no me acuerdo los apellidos, ahora te lo voy a contar. El pogo es un baile que yo, por mi generación, descubrí de grande. En alguna fiesta a la que me invitaron, empezaron a pasar música, por ejemplo, electrónica o música, digamos, más moderna, en la que en los momentos más agresivos, sobre todo los varones, ahora participan las chicas, pero inicialmente los varones, empezaban a saltar verticalmente con los brazos abiertos y con movimientos y oscilaciones repentinas hacia los costados, empujándose. Yo debo reconocer que no le entendí mucho la gracia nunca al pogo, pero a ellos los debe divertir. Yo prefería en mi época bailar un lento. Ahora, ¿a qué vienen estas cosas? El pogo fue el nombre de lo que se llamó también el palo saltarín, que era un palo con un resorte y un estribo sobre el cual se apoyaba una persona y tum, 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 así saltaba. Y se lo llamó pogo por los apellidos de los inventores, que yo no tengo acá. Uno se llamaba Max Pohlig, empezaba con Po, y el otro se llamaba Ernst Gottschall, empezaba con Go. Po, Go no es otra cosa que dos sílabas formadas con las primeras sílabas de los apellidos de los inventores. Pero uno, a lo mejor ni sospecha que viene de ese lado. Claro, hermano, qué genial. Y en esto de volviendo al inglés también, y que se usa mucho, mucho, yo te decía lo Tassie Boy o sexting, ¿no? Que también es así, sexting. Perdón mi inglés, estaba hablando contigo, me siento mal en ese sentido. O sugar daddy, ¿no? Daddy, sugar daddy Ah, también, que es otra claro, palabra, claro. que está hoy se usa muchísimo y muchas de las canciones incluyen estas palabras. Claro, lo que pasa es que Sugar Daddy, ahí no hay historia, hay simplemente, este, lamentablemente creo que ya me la olvidé, porque se están generando lectos palabras todos los días. Y ayer, alguien me dijo una palabra en inglés informal, que lamentablemente ya me lo olvidé porque no la anoté. Entonces, algunas son simplemente metáforas, un sugar daddy. Daddy es papito, te está diciendo que ya es un señor. ¿Viste cuando un señor está con una chica joven, de Ujú. pronto capaz que la presenta como su sobrina? Entonces hay un chiste.
que es tu sobrina, te dicen, y sabemos que no lo es. Y sugar, porque es dulce, pero generalmente también es adinerado, pero que eso lo hace más dulce. De ahí vienen este tipo de palabras que no tienen historias. Pero hay algunas. Y si te animas te la digo, pero no sé, no estoy Sí, sí, seguro. sí, animamos y nos ¿Vos tenés más animamos. de, Fabi, tenés más de 18? Sí, ay, bueno, gracias, me estás piropeando. No, no, Sí, no, tengo mucho más de no. 18. Bueno, no quiero transgredir algo que no corresponde. Mirá lo que te voy a decir, muy delicadamente. Vamos al siglo XVIII. Nos vamos a Francia. Ahí se comienza recién a construir una iglesia muy importante, que está un poquito en las afueras de París. Notre-Dame de Lorette, que no es la Notre Dame que está en el centro de París, es otra Nuestra Señora, ¿no? Notre-Dame de Lorette. A esta iglesia se hacían grandes, importantes peregrinaciones. Y había muchos caminos y la gente venía de distintas partes. Y como en todas las peregrinaciones en las que hay mucha gente, se vende comida, se vende bebida y también se vendían servicios sexuales para alguna persona que los necesitase. Entonces, ¿qué ocurría? Ahí es cuando se empieza a llamar a las trabajadoras sexuales con el nombre de la iglesia. Se las empieza a llamar las Lorettes. Luego hay una inmigración francesa que llega a la Argentina, como la hubo italiana, polaca, turca, de todas partes. Hubo una pequeña inmigración francesa. Y estos franceses vinieron con sus palabras. Al no saber las palabras locales, para referirse a las trabajadoras sexuales, las empezaron a llamar como en ese momento, Lorettes. Para el porteño, Lorettes era una palabra, digamos, muy ajena. Entonces, a las Lorettes las empezaron a llamar Loretas. Y después era muy larga. Las empezaron a llamar Loras. Y es ahí cuando nace esa suerte de expresión que se refiere a lugares remotos y que hace alusión al aparato genital del ave que habla en su versión femenina. Claro, mirá, es increíble, bueno, de dónde vienen las frases y palabras de nuestro lenguaje cotidiano, de Charlie López, realmente es como decía al comienzo un poco de la charla, es como para compartirlo. Charlie, seguís con el programa, ¿no? Ahí en Canal A, Sí, Palabras con Historia. sí, estoy prácticamente todo el día, eso es demasiado. Cada media hora, Canal A y 25 y -5 pasa una historia de palabras de aproximadamente un minuto como separador entre programas, ¿no? Y después se pueden nombrar otros medios también, ¿no, Sí, sí, Fabiana? sí, sí. Estoy en TN los martes a las 14:15, 14:20, el programa se llama Nuestra Tarde. Y después los sábados, mañana hago varias salidas, empezando aproximadamente a las 9. Así que voy también, para que no se enoje la gente del interior, en Rosario, en Canal 3, que el programa se llama Antes de Salir, y en Canal 12 de Córdoba. Así que, bueno, tengo contacto con mis lectores por distintos medios. Sí, bueno, en Instagram sobre todo que compartís todos los días una frase y hay un ida y vuelta que eso enriquece muchísimo. Y como para cerrar, Charlie, ¿qué palabra de dónde vienen o qué frase fue la que te llamó más la atención? Si hay alguna, ¿no? Porque todas tienen curiosidades, como bien decías vos, algunas con historias, otras no. Pero ¿cuál fue la que más te llamó la atención en este último libro? ¿De dónde vienen? De este último libro, a mí me llamó la atención mucho una frase que aparece en el tango Cambalache de Enrique Santos Discépolo, que es la Biblia y el calefón. Habla de la Biblia y el calefón, y que después fue un programa de Jorge Ginsburg, que se llamó La Claro. Biblia y el calefón. Y de repente me agarró una gran curiosidad. Yo quería saber, pero ¿por qué la Biblia y el calefón? La Biblia y el calefón. Bueno, la investigué a fondo la palabra y te la cuento cortita. Hasta la década del 30,
las familias menos acomodadas y la clase media baja, y casi no había clase media, tenían un baño que consistía en una letrina para el que la gente más joven, que no sabe lo que es la letrina, es un agujero en el piso que generalmente estaba detrás de casas que eran compartidas por varias familias, y que todo el mundo usaba esos baños. En la década del 40, por ahí, se empieza aparecen los que se llamaron los baños instalados. Los baños instalados no tenían bidet, que dicho sea de paso, bidet viene de un caballito peticito que para montarlos habría que flexionar las piernas, igual que cuando uno usa el bidet. Se lo llamaba bidet en Francia, pero bueno, tenían un retrete, un inodoro, tenían una ducha, y el calefón en esa época, hasta que fue prohibido, estaba en el baño. Un poquito porque hubo accidentes. Entonces, lo que era caro en esa época, carísimo, década del 40-50, el papel higiénico. Entonces, la gente no podía comprar papel higiénico. Esto es ligeramente escatológico, se usaba papel de diario, se usaban papeles con que venían envueltas las ciertas frutas como las manzanas y las peras, papeles color violeta, azules, etc. Y se usaban, atención, las Biblias. Claro, porque había iglesias que repartían gratuitamente las Biblias y entonces la gente se dividía en dos grupos. Estaba el creyente que leía la Biblia y estaba el que no creía, pero como la Biblia estaba hecha de papel fino y sedoso, solían hacerle un agujero en la tapa y la colgaban de un gancho al lado del retrete, entre el retrete y el calefón. Y ahí es donde aparece esta situación tan particular. La Biblia y el calefón, que por lo menos en el imaginario colectivo nunca deberían estar juntos. Fascinante. Vuelvo a decir esta palabra porque en realidad de dónde viene tiene todo esto. Es fascinante y es un gran cruce que nos definen. De hecho, en varias entrevistas vos diste con la tecla, ¿no? O sea, de la manera que hablamos, de lo que nos expresamos, también te da la pauta de qué familia provienen, de qué lugar, de qué parte quizás de inmigrantes o no inmigrantes, ¿no? Eso también nos define al escuchar qué palabras utilizamos. Así que es muy, muy rico lo que uno puede encontrar en todos estos libros. Sí, es cierto, las palabras nos definen y somos el único animal parlante. Atención con eso. No quiero ofender a nadie con lo de animal, voy por el lado biológico, pero un delfín se comunica, una hormiga se comunica, pero una hormiga no le puede decir a otra, no sabes lo mal que estábamos en el otro hormiguero. Eso no lo puede decir, le puede decir, acá hay comida, allá hay peligro, pero nosotros los Homo sapiens somos parlantes. Y si uno tomara conciencia de lo importante que es la palabra para poder lograr las cosas en la vida y saber cómo decir las cosas, y todo lo paralingüístico también, y sí, somos en parte, yo creo que somos lo que pensamos, lo que hacemos y lo que decimos. Y bueno, qué sé yo, cuando uno toma conciencia de eso, logra muchas más cosas y a lo mejor no hiere a los demás. Charlie, un placer enorme charlar con vos. Y bueno, la recomendación para que se encuentren con este libro, de dónde vienen, las frases y palabras de nuestro lenguaje cotidiano, que lanzó Aguilar, que está disponible en las librerías ya, así que es un viaje. Voy a decir así, es un viaje, en realidad es como para compartirlo, charlar y tenerlo ahí a mano, ¿no? Porque uno repite, quizás escuché una frase y vuelve y dice, ¿estará en el libro? Y buscarlo, y si no, obviamente, seguirte en tu cuenta de Instagram, que era Charlie con y latina E López, ok, que bueno, que ahí aportás siempre en tu cuenta de Instagram algunas frases y dichos muy, muy interesantes. Sí, todos los días. Y te lo voy a complementar. Es un viaje de ida. Cuando vos te metiste en esto, te vas a hacer un apasionado como yo y vas a prestar atención a cómo habla la gente y vas a decir, yo fui a una entrevista el otro día, yo nunca la había escuchado la frase. Y el conductor del programa me dice, ¿cómo estás, Charlie? Bien, bien, yo de perlas. Yo nunca la había escuchado. Está bien, es fácil de, pero yo de
perlas. Y bueno, ya la incorporé y a lo mejor la activo en cualquier momento. En Y cualquier te momento agradezco. aparecerá en el próximo libro de perlas, ¿eh? Ahí vamos a Ahí ver está. por ese lado. Charlie, un placer enorme. Espero que nos Gracias, reencontremos Fabiana. pronto. Un Gracias, un gustazo. abrazo grande. Chau, chau. Chao, chao.